No hace mucho tuvimos un distinguido invitado en este programa, a quien hemos llamado nuevamente, tanto porque fue muy importante su aportación a un tema fundamental para nuestro país, que es la pobreza, sino porque han surgido nuevos ángulos, y por eso le pedimos al doctor José Caballero Cueto, director del Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Calley, que estuviese por aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Los otros días comentamos en el programa la portada del periódico El Nuevo Día, donde decía que la pobreza había ascendido casi un 46% y donde aumentaban los niveles de pobreza, y se hablaba de una cifra espeluznante, de que hay gente en Puerto Rico, casi un 20%, que vive solamente con $16 diarios. ¿Esos son números nuevos realmente o son descubrimientos nuevos de algo que ya existía? Eso es en base a la encuesta sobre la comunidad. Se hace todos los años la encuesta de hogares más grande que hay en Puerto Rico. Alrededor de 20.000 hogares se entrevistan, y a través de un muestreo representativo pues se tiene una idea de lo que está pasando en el país completo. Es la muestra más grande en Puerto Rico, y ahí se encontró que la pobreza está aumentando, y no solamente la pobreza, sino los trabajadores y trabajadoras pobres también están aumentando, cosa que está en contra pues, de lo que las personas tienden a pensar, que si los pobres si trabajaran no fueran pobres, pues 1 de cada 5 personas que trabaja es pobre, y esto mayormente se debe a la abundancia de empleo a tiempo parcial y los muchos empleos que están ahí bien en el salario mínimo o bien cerca del salario mínimo. Esos son noticias terribles para cualquier país, y máxime para un país que está en crisis económica, porque hay países que no están en crisis económica pero tienen altos niveles de pobreza. Pero si nosotros tenemos ese crecimiento en la pobreza y tenemos un nivel de crisis económica a nivel gubernamental y fiscal, es más terrible todavía. Sí, estamos viviendo la peor depresión, yo le llamo a la Gran Depresión de Puerto Rico, porque la Gran Depresión de los 30 aquí no fue tan catastrófica como fue en Estados Unidos. Esta ha sido, si uno mira una serie de Producto Interno Bruto, que es la medida de la producción de los países, uno se da cuenta que esta es la peor recesión, la peor depresión que tiene Puerto Rico. Y la pobreza está ido aumentando muy a pesar de que un gran sinnúmero de personas han migrado. O sea, claro. si esas personas se hubiesen quedado aquí, la pobreza fuera mucho mayor. Todavía. Sí, casi la mitad de las personas que migran son personas pobres. ¿A qué se debe, aunque yo quizás sospecho la contestación, pero a qué se debe que en términos políticos la gente no habla de eso? Los líderes políticos no hablan de eso. Es algo que no se quiere mirar. También hay cierto desdén, cierta comentarios peyorativos hacia las personas pobres. Hay muchas personas de estas pues que trabajan, muchas personas de estas que están trabajando inclusive turnos dobles, están trabajando domingos, están trabajando por las noches, cuando se les van reduciendo sus ingresos. Y peor aún, ahora el informe Kruger propone bajar el salario mínimo aún más, que eso lo que haría es recrudecer la pobreza, aumentar más las personas que trabajan y son pobres, cuando uno pensaría que toda persona que trabaja debería de poder satisfacer sus necesidades básicas. Cuando se presentan opciones para la crisis fiscal de Puerto Rico, como usted muy bien señala, se presentan medidas que yo me imagino que para estudiosos del problema de la pobreza son contrasentidos, como eso mismo, ¿no? Sí, porque hay un énfasis en querer hacer crecer la economía sin pensar, como hablábamos en la vez pasada que estuve aquí, que el fin último es desarrollar el país. El fin último no es crecer la economía por hacerla crecer. El fin último debe ser desarrollar el país. En la medida que sigamos empobreciendo la mayoría del pueblo, que es el pueblo trabajador, lo sigamos empobreciendo, no vamos a desarrollar el país. Decía ese informe que un 20% de nuestra población vive con $16 diarios. Cuando decimos $16 diarios, no son $16 que tiene en el bolsillo y que él salió todos los días con ese dinero ahí. Es que de ahí tendría que pagar casa, es que de ahí tendría que pagar los servicios básicos, y si le sobra para comer, pero entonces eso no implica que no puede tener un carro,
que es esencial para ir a trabajar. No puede tener sus hijos en una universidad. $16 diarios realmente es una barbaridad. ¿No? Y considerando el costo de vida de Puerto Rico, que está al nivel de los 50 estados de Estados Unidos, si bien es cierto que el costo de vida de Puerto Rico es por debajo de las grandes ciudades como Nueva York y Boston, cuando uno compara, hay un estudio que se hizo recientemente comparando el costo de vida de Puerto Rico, está a ese nivel. ¿Y qué números se dan con respecto a eso? ¿Cuánto nos cuesta vivir? Bueno, aquí en Puerto Rico una persona se considera pobre que viva sola si genera menos de $1,000 al mes. Y esto es muy significativo lo que tú mencionas sobre la transportación, porque en los pueblos del interior del país, por ejemplo, donde yo vengo de Calle, allí no hay transportación pública. Si una persona vive sola, una persona mayor vive sola en alguna montaña, para bajar hasta para ir al médico tiene que buscar a alguien que lo lleve. No hay transportación pública, no hay eso de guagua ama, ni de pisa y corre, ni nada de eso. Y además los precios de la comida, los precios de la vivienda no son precios que, digamos, se comparan con República Dominicana, con otros países de Latinoamérica. $16 diarios da como unos 480 pesos al mes. Y cuando se considera que $1,000 es el nivel al mes, el nivel de pobreza, esa persona está por debajo de la mitad. Exacto. Del más bajo de los renglones. Eso es lo que se considera la pobreza extrema para el concepto de Puerto Rico. Esas son las personas que están ahí en el punto más bajo, y es importante esto que tú traes porque la desigualdad en Puerto Rico ha ido creciendo, y decíamos en la vez pasada que está entre los 5 peores países del mundo, pero no ha ido creciendo como ha pasado en Estados Unidos, que es el 1% más alto que está llevándose, en algunos países europeos, que está alando esa brecha entre ricos y pobres. En el caso de Puerto Rico es que los pobres cada día se están haciendo más pobres. Esta depresión ha impactado severamente más a los pobres que a la clase media y que a la clase alta. Que lo vean claro, si esta es la brecha y aquí están los pobres y aquí están los ricos, lo que pasa en muchos países es que esta brecha se mueve así porque el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. En el caso de Puerto Rico se mantienen los ricos y los pobres se empobrecen más. ¿Y con cuánto vive, digamos, el 20% más rico? Ellos viven con alrededor de al menos $80 al día. Este 20% más rico de Puerto Rico obtiene el 55% de los ingresos. Del ingreso total. O sea, el 55%. Yo me imagino que el 20% más pobre no llega ni al 2%. No, el 20% más pobre no llega ni al 10%. De hecho, el 10% de la población de Puerto Rico, el 10% más rico, se lleva el 38% del ingreso de Puerto Rico. Eso es como si fuéramos a comer pizza y entonces... Tienes 10 pedazos y vienen 3 invitados y se comen casi la mitad de la pizza. Exactamente. Y a los otros no les toca ni un pepperoni. Y hay veces que hay que dramatizarlo así para que lo entendamos. Sí. Porque los pobres no escogen ser pobres. Sí, sí. Los pobres son víctimas de un sistema injusto que los arrincona. Y entonces tendríamos que añadir, profesor, que mientras esa brecha y esa situación no se resuelva, no podemos soñar con que se resuelva la criminalidad, el trasiego de droga y otros problemas sociales. Sí. De hecho, una estrategia que se podría hacer para minimizar este impacto es reinstalarle los beneficios marginales a los empleados a tiempo parcial, porque desde que se legisló a principios de la década pasada para quitarle esos beneficios a esos empleados, pues muchas cadenas de tiendas aprovecharon y dijeron, voy a contratar a estas personas y así pues a las embarazadas no le tengo que pagar maternidad, a los enfermos no le tengo que pagar días por enfermedad, y eso ha recrudecido estos datos que hemos visto, que de 1 de cada 5 personas que trabaja es pobre. ¿Hay algún lugar donde puedan accesar esos informes tan importantes? Estamos disponibles allá en el Centro de Información Censar en Calley. El número de teléfono es el 738-2161 y la extensión es la 2615. Allí hacemos estudios a la medida para cualquier tipo de organización y también proveemos asesoría en temas poblacionales y económicos. Bueno, pues profesor, le damos las gracias por haber aportado nuevamente al conocimiento que todos debiéramos tener de la situación del país, y un reclamo a todos los que se lanzan a las candidaturas con humo y música y bombos y platillos. Ese es un tema que hay que atender prioritariamente. Muchas gracias, profesor. Gracias por la invitación y que se repita. Gracias. Bueno,